Continuamos con la serie de las parábolas de Jesucristo. Tema 4, la parábola del trigo y de la cizaña. Vamos a leer en Mateo capítulo 13, versículo desde el 24 en la Reina Valera, esta parábola tan interesante que el Señor nos refiere. Mateo 13, 24 dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y esta es una de las parábolas medias larguitas que el Señor nos explicó, de las dos que dijo y nos explicó, ¿verdad? Porque la otra, la parábola del sembrador, Él la explicó. Y esta también. Si vamos un poquito más abajo, desde el versículo 36, el Señor la explica. Dice: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Cristo. El campo es el mundo, el que está alrededor nuestro, ¿verdad? La buena semilla son los hijos del reino, los hijos de Dios, nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador y entregamos nuestras vidas como nuestro Señor. Y la cizaña son los hijos del malo. ¿Quién es el malo? El diablo. El enemigo que la sembró, la cizaña son los hijos del malo, son los que siguen al diablo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, o sea, la cosecha, es el fin del siglo, o sea, el fin de los tiempos. Los tiempos tienen un alfa y un omega, un principio y un fin. Y ese fin se acerca, mis hermanos. Y los segadores son los ángeles a los que mandó el Señor a que recogieran la cizaña en manojos. De manera que cuando arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, o sea, pecados, práctica del pecado, y los echarán en el horno de fuego, alias, infierno. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Siempre que sale este término, el lloro y el crujir de dientes, es un hebraísmo que refiere a un dolor intenso y continuo y sin fin, que es el lago de fuego o infierno. Entonces los justos, los hijos de Dios, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Y una vez más aquí el Señor nos explica lo binario. Binarios son dos, los dos opuestos, pero totalmente opuestos, que es el fin de tanto la cizaña como del trigo. Y en la parábola, veíamos en la semana pasada, en la parábola del crecimiento de la semilla, el énfasis, el hincapié que estaba ¿en dónde? En esa parábola, dijimos, en los granos, en los frutos. Recuerden que ahí en Marcos 4:29 dijimos: y cuando el fruto se ha producido, enseguida él mete la hoz porque la siega ha llegado. Habla de un tiempo, pero
hicimos énfasis la semana pasada en ese fruto, ¿verdad? Que se produjo, en la producción de frutos. Se trata en esa parábola de ¿qué? De dar mucho fruto en nuestras vidas en Cristo, dijimos. Hoy veremos en la parábola del trigo y la cizaña el énfasis, el hincapié que hace el Señor en, ahora sí, la separación o la distinción que hace Dios entre el trigo y la cizaña. La realidad, nosotros en la que vivimos ahora, las personas en general, es que los hijos de Dios y los hijos del malo, de Satanás, convivimos en un mismo mundo, en el mundo que nos rodea. Esa es una verdad. Pareciera que no hay grandes diferencias entre ambos grupos en muchos aspectos, en que los dos grupos pues, nos dedicamos a vivir en este mundo. O sea, estudiamos, trabajamos, crecemos, nos desarrollamos, nos relacionamos, vamos quizás a los mismos lugares de trabajo, de esparcimiento, de vacaciones, hay situaciones similares, etcétera. Nos casamos, vivimos en familia y el tiempo pasa por igual a ambos grupos. Eso es algo, hay muchas similitudes, ¿verdad? Pero, ahí está el gran pero el final de ambos grupos, tanto para los hijos de Dios como para los hijos del maligno, tienen un destino diferente, pero radicalmente diferente. Esa es la enseñanza de esta parábola. Son destinos opuestos totalmente, mis hermanos. Los grupos serán separados y cada uno irá a su destino eterno que le tocare. Entonces aquí la pregunta sería, híjole, entonces ¿cómo va a discriminar o separar? ¿Cómo va a hacer esa división el Señor, verdad? Y esa es la parábola del trigo y la cizaña. Aunque aquí es claro cómo las dos parábolas que aprendimos la semana pasada del crecimiento de la semilla, más la parábola de hoy del trigo y la cizaña, se relacionan. La semana pasada en Marcos 4, 26 al 29, en la parábola del crecimiento de la semilla, vimos que lo principal y donde el Señor hace hincapié en esa parábola era en los frutos. Y por sus frutos los conocerán si son hijos de Dios o hijos del enemigo, del diablo. Y eso es lo que hoy vamos a ver en esta parábola, porque el Señor dice, está bien, es por los frutos que brindan ustedes en cual yo los puedo distinguir. Y aquí voy a hacer una aclaración que siempre tengo que hacer, me veo obligado a hacer para que nosotros como congregación sí lo entendemos, pero no quiero que nadie de sus familiares que usted reenvía de esta prédica se confunda en esto, porque los frutos nos salvan, ¿sí o no? No, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Algunos como que medio dudaron, ¿eh? No trato de engañarlos, ¿eh? Los frutos nos salvan, son consecuencia de nuestra salvación o falta de salvación. Eso es lo que el Señor aquí en el trigo y la cizaña pues, nos va a reflejar. El tema de la salvación es por gracia, es aceptar lo que ya hizo y planeó y terminó de hacer ¿quién? Nuestro Señor Jesús. Lo hizo perfectamente y la demostración de eso es que Él resucitó de los muertos, mostrándonos lo que nos va a tocar a nosotros, los hijos de Dios, en el reino de Dios. Entonces, esta aclaración es importante porque nosotros cuando hablamos, la gente cuando habla de esto dice, híjole, entonces me voy a portar bien, me voy a tratar de hacer el buenito, voy a tratar de... y no, entonces ahí no ha entendido. Pero nosotros ahora sí hemos entendido, ¿verdad que sí? La salvación se recibe por medio de la gracia de Dios, que Dios hizo toda la obra y nosotros creímos en esa obra. Ahí somos salvos, el Espíritu de Dios nos es imbuido, nos es enviado y somos bañados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya mora con nosotros en una relación íntima
de espíritu, con mi espíritu, con el espíritu de Dios, vamos, y eso me va a hacer dar buenos frutos, porque el bueno, que solo Dios es bueno, ya mora en mí. Toda obra mala viene de nosotros, porque nada bueno hay en nosotros, según lo que dice la Biblia, si le creemos, ¿verdad? O pensamos que es exagerado, pues también. Yo lo digo de esa manera porque mucho tiempo yo pensé que en la Biblia había muchas exageraciones. Decía, no, esto no es así, esto es bien exagerado. Es que en esa época no vivían estas épocas. Estas épocas son más complejas, decía. Entonces, estas son exageraciones de esa época, para gente más sencilla, más de campo, más de rancho. Entonces, esa era una manera muy mala, pobre, de interpretar lo que es la Biblia. La Biblia es atemporal, para todos los tiempos, para todas las situaciones, para todos los pueblos y naciones y para todos nosotros nos es válido al 100%. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces hacemos esa de vuelta, volvemos a las parábolas y decimos, bueno, la parábola que aprendimos la vez pasada del crecimiento de la semilla apunta a los frutos, y la parábola de hoy del trigo y la cizaña dice que por sus frutos conocerán si son hijos de Dios o del diablo. Eso hace énfasis esta parábola de hoy. Y vamos a Lucas capítulo 6, versículo 43, en la palabra de Dios para todos. Esto que dije, por su fruto los conocerán, el Señor lo dijo en Mateo 7:20, para el que anota. Y veremos el pasaje paralelo en Lucas 6:43, en la palabra de Dios para todos. Y el título que le pusieron nuestros hermanos traductores es muy sugestivo, ¿verdad? Lo que haces muestra lo que eres. ¿Sí se entiende? Lo que haces muestra lo que yo agregaría, lo que ya eres. Si eres cristiano, si has recibido la gracia de Dios en tu corazón por medio de la fe, pues aquí viene. Y si no lo has recibido, aquí también viene. Entonces, Lucas 6:43 dice, un árbol bueno no da fruto malo. Tampoco un árbol malo puede dar fruto bueno. El árbol se conoce por su fruto. Ahí está. No se recogen higos de espinos, tampoco se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene ahí. Porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Ahora, hablar aquí, lo dijimos, en el griego significa anunciar, dar a conocer, expresar, emitir y juzgar. Y ahora, para dar a conocer, expresar o emitir o juzgar, no solo es por medio del hablar, si lo entendemos, ¿verdad? Es también por medio de acciones, de mi obrar. O sea, está incluido. Aquí el énfasis y aquí lo importante es que esto va más allá del solo hablar, sino es un expresar en todo el sentido de la palabra de lo que uno ya tiene, ya posee en su interior. ¿Tengo al Espíritu de Dios o no? Es juzgar, como una de las definiciones de hablar aquí en el griego koiné, es juzgar, o sea, ¿qué es juzgar? Pensar y tomar decisiones según un sistema de pensamientos o ideas que uno ya tiene. Sí se van comprendiendo. Eso es juzgar. Yo juzgo, yo discierno una situación según el conjunto de pensamientos e ideas que yo valido en mi mente y en mi corazón. El que es hijo de Dios, pues ya tiene en su interior, ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por lo que el fruto del Espíritu de Dios, ¿qué? Puede él dar, porque está Dios en él, porque ya vive o vivimos espiritualmente. Puedo juzgar, puedo pensar, significa como Cristo. Primera de Corintios, haga una marquita ahí, vamos a Primera de Corintios 2:12.
en la palabra de Dios para todos. Voy a seguir. 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para poder entender lo que Dios nos ha dado. ¿Qué podemos entender a través del Espíritu Santo recibido? ¿Qué podemos? Que nos dio la capacidad de generar buenos frutos. ¿No se sorprendió cuando, híjole, ya los vicios no me atraen tanto? Ya cuando maldigo, híjole, ya me agarra un remordimiento mucho mayor, que va mucho más allá de la mera conciencia que tenemos todos los seres humanos, que por cierto ya saben que Dios también nos las dio. Entonces, eso es lo que podemos entender ahora que somos cristianos y tenemos al Espíritu Santo. Ahora tengo una capacidad de generar buenos frutos. Mi naturaleza cambió. Los frutos del Espíritu de Dios ya puedo yo generar. Versículo 13, ahí seguimos en 1 Corintios 2:13 ahora. Cuando hablamos de eso, no usamos las palabras que nos enseña la sabiduría humana, sino la que nos enseña el Espíritu. Usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, cuando nosotros venimos a la congregación y el pastor o el predicador de turno habla cosas espirituales, la sana doctrina, la palabra de Dios, tal como la exegesis o el pensamiento de Dios, la mayoría de los cristianos, quizás no entendemos todos, pero vamos entendiendo la trama principal. ¿Sí entienden? No lo decimos, no estoy en ceros. A veces sí pasa, ¿no? Especialmente en escatología quizás, o en algunos pasajes difíciles, sí. Pero en la mayoría, en la generalidad, empezamos a entender cosas que antes, híjole, ¿en esto qué onda? Yo no entendía nada de eso. Entonces, usamos palabras espirituales para explicar lo espiritual. El que no es espiritual no acepta lo que viene del Espíritu de Dios porque le parece una tontería. En la Reina Valera dice que le parece locura. ¿Cuántos tienen amigos del mundo o ex amigos del mundo de que dicen, no, estás loco? Yo creo que todos, a menos que le encante ahí, ¿verdad?, mimetizarse con el mundo. Eso es otra cosa, ¿verdad? Los primeros que lo han notado fueron, por ejemplo, en mi caso, fueron mis familiares cercanos, mis padres, mi esposa. Es un cambio que uno genera. Uno genera porque ahora está unido ¿a quién? Al Espíritu de Dios. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, nos está enseñando aquí en 1 Corintios capítulo 12. Dice, no puede entenderlo, el que no es espiritual no puede entenderlo porque eso tiene que juzgarse espiritualmente. Ahí está, juzgarse, discernirse. En cambio, el que es espiritual puede juzgarlo todo, pero a él nadie lo puede juzgar. Pues así está escrito. ¿Quién conoce la mente del Señor? ¿Quién puede darle consejo? Pero nosotros tenemos la mentalidad ¿de quién? De Cristo, la mente de Cristo. En el Evangelio de Mateo, el autor va un poco más detallado de esto mismo que acabamos de mencionar. Y así lo podremos ahora sí relacionar con la parábola de hoy del trigo y la cizaña. El título que le ponen nuestros hermanos traductores es el mismo que en Lucas 6:43. Lo que haces muestra lo que eres. Mateo, vayamos ahora a Mateo 12:33. Lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Mateo 12:33. Mismo título, lo que haces muestra lo que eres. Dice así la palabra de Dios, versículo 33. Decidan si el árbol es bueno y el fruto es bueno, o si el árbol es malo y el fruto es malo. ¿Vieron? Va de la mano uno y otro, ¿no? El árbol se conoce por sus frutos. Partida de víboras, dice aquí Jesús estaba hablando con los fariseos y escribas, los líderes principales religiosos de su época. Partida de víboras. ¿Cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que uno es en su interior. Recordemos
El significado de hablar o decir aquí, que dijimos, son palabras y también son acciones, ¿no? Tienen que ver ¿con qué? Con el juzgar las cosas. Y el conjunto de pensamientos que nosotros rigen mi vida, que yo considero más importantes y valiosas, y ahí sobre esa base yo voy a rendir los frutos, malos o buenos. Versículo 35. El que es bueno lo es en su interior y habla de lo que tiene allí. De igual manera, el malo lo que es en su interior y habla de lo que tiene allí. O sea, el trigo y la cizaña producen frutos totalmente diferentes. Aunque en primera instancia dijimos que se pueden ver similares, porque estamos en un mismo mundo y algunos hasta trabajan en un mismo oficio, algunos son partes de una misma familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? El Señor, el amo del campo, tiene paciencia y espera a que den frutos. ¿Quiénes? Los hijos de Dios. ¿Qué espera que? O sea, Él me hizo cristiano, ¿para qué? ¿Nunca se puso a pensar eso? Eso es una cosa que inmediatamente nos tenemos que poner a pensar una vez que nacimos del Espíritu de Dios, que creemos ahora en Cristo Jesús. ¿Qué es? Ahora, ¿para qué está? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Por qué el Señor, apenas no nazco de nuevo, no me arrebata y me lleva a los cielos celestiales? Si yo ya tengo mi ciudadanía en Cristo del reino de Dios. ¿Por qué no lo hará así el Señor? Si el Señor puede hacer eso. Claro que puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos se salven. Por eso puso un juicio al final de los tiempos. Y quiere que mientras ese tiempo vaya, el cronómetro siga, el segundero siga, todos sus hijos participen en la obra de salvar almas. Ese es lo importante. Aquí en esta congregación, yo sé de casos en donde ustedes traen a familiares, oran por familiares o nos piden que vayamos por sus familiares también a hablar la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Eso es ser partes del ministerio de Cristo y de nuestro propósito de vida en este mundo. Por eso el Señor no nos sacó de este mundo al convertirnos en Cristo. Esa es la causa. Por eso decimos que el Señor tiene paciencia. El amo del campo tiene paciencia y espera a que nosotros, sus hijos, demos esos frutos. Él lo espera. Y cuando la obra de Dios en este mundo, a través de nosotros, de los que hemos continuado su ministerio terrenal a lo largo de estos 20 siglos, termine, o sea, el tiempo de la iglesia termine, los granos deben de estar maduros, vendrá el fin y con ese fin vendrá el juicio, dice la palabra. Vamos a la palabra de Dios para respaldar esto que acabamos de mencionar. Mateo 24:14, en la Reina Valera, Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice la palabra de Dios, dice el Señor Jesús, y entonces vendrá el fin. ¿En dónde ha llegado la Biblia, la palabra de Dios? Yo creo que ya ha llegado a todo el mundo. Muchos teólogos ahora dicen, no, es que todavía no están en algunos idiomas, no están traducidos. Ya está traducido por lo menos el Nuevo Testamento o los evangelios, la parte principal, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Están traducidos por lo menos en casi más de 8,000 idiomas y dialectos. Imagínense, 8,000. Hay 200 y feria de naciones, casi 300 naciones en todo el mundo. Aunque muchos se hablan, por ejemplo, español hablamos en casi toda Latinoamérica, ¿verdad? Inglés se habla en muchos lados también. En Australia, Nueva Zelanda, en Sudáfrica, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, pues en muchos lados. Pero si vemos que hay 300 naciones en el mundo y está la Biblia traducida a más de 8,000. Y de los que todavía son aborígenes o indígenas de ciertas regiones muy remotas, en Australia, en el Amazonas de Brasil,
en las regiones selváticas de ahí de Sumatra, que están en Indonesia y en Tailandia, son los casi menos. Y es más, ahí ya hay misioneros cristianos y les han predicado de una forma u otra el evangelio. Juan 3:16. Yo, mis hermanos, es mi propia opinión y a muchos teólogos también la comparten, es que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Yo estoy seguro que la última generación ya ha nacido, pero eso es criterio de cada quien, ¿verdad? Los tiempos, dice la palabra en Tesalonicenses que los hijos de Dios no estaremos ignorantes de los tiempos en que vivimos y sabremos cuándo se acerca el fin. Sabremos, dice la palabra. Este fin dice que el Señor Jesús, volviendo a Mateo 24, que incluye que cuando regrese Él triunfalmente a esta tierra, ya no como el cordero inmolado de Dios, sino como el león de Judá. En el versículo 30, en Mateo 24:30 dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. No sé si sea una cruz, lo que sea, aparecerá una gran señal. O sea, nadie va a quedar, ay, ¿qué será eso? No, todo el mundo va a saber qué es eso. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Por qué lamentarán? Porque no estaban en Cristo, eran cizaña. Y verán al Hijo del Hombre, Cristo, viniendo sobre las nubes del cielo. Imaginen ese glorioso día de triunfo final. En ese tiempo usted va a decir, híjole, sí valió la pena, ¿verdad? O hay gente que se lamentará. Ay, no, espérame que tengo que terminar la carrera. Espérame que ya una casa más voy a ya. Que mi negocio va a crecer. Que me voy de vacaciones, yo qué sé, no sé. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles, ahí están los segadores, con gran voz de trompeta. Y juntarán a sus escogidos, al trigo, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. En Mateo 25, un capítulo después, en el versículo 31, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, como recién hemos explicado el mismo Señor, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, los segadores, entonces se sentará en su trono de gloria. Fíjense cómo está el fin y el juicio, ¿no? Y serán reunidas delante de él todas las naciones, o sea, todo el mundo, todas las personas, todos los seres humanos. Y apartará a los unos de los otros. Ahí está la parábola de hoy, el trigo y la cizaña. Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Esta es la separación del trigo, los hijos de Dios, y la cizaña, los hijos del diablo. Esto que el Señor menciona, y en la parábola del trigo y la cizaña lo comenta también, es algo que es una realidad ya. No es algo que, ay, será o no será. Es una realidad, pero como nosotros vivimos dentro del tiempo, todavía no lo hemos vivido, porque está en nuestro futuro. Pero Dios, que controla el tiempo, que pasado, presente y futuro para Él no está dentro del tiempo. ¿Sí lo entiende, no? Está fuera del tiempo. Para Él es una realidad ya. Por eso Él puede escribirla y decir, esto va a pasar. ¿Se entiende? ¿Cómo entonces el libro de Apocalipsis se pudo haber escrito? ¿Cómo se pudo haber escrito los profetas cosas que iban a pasar en el futuro? Teniendo nosotros libre albedrío, libre forma de pensar. Porque el tiempo lo controla Dios. Y así está escrito también. Volvamos ahora sí a Mateo 12, ahora que ya vimos que cuando viene el fin, regresa Cristo en gran poder y gloria desde los cielos y va a mandar a los ángeles, a los segadores, a separar la parábola de hoy entre trigo y la cizaña y vendrá el juicio. En Mateo 12:36, volviendo ahí ahora en la palabra de Dios para todos, Mateo 12:36 dice, pero yo les digo que en el día del juicio
La gente tendrá que dar explicación por cada una de las palabras inútiles que dijo. Póngase a pensar, y aquí palabras es el hablar, ¿no? No solo hablarlo, el pensarlo, el hacerlo, todo eso va paquete incluido, todo. Así que póngase a pensar lo que usted está pensando, lo que está hablando y lo que está haciendo. Porque de cada una de ellas, que son inútiles, que no le agradan a Dios, daremos cuentas. Versículo 37, las palabras que dijiste servirán para juzgarte, dice. Ellas te aprobarán o te condenarán. Por eso cuando yo digo, no, es que el Señor condena, porque muchas veces la palabra de Dios habla en primera, ¿por qué? ¿Quién es el juez? Dios. Por eso habla en primera persona. Yo te condeno, yo voy a juzgar, yo voy a echarte al lago de fuego. Entonces si uno dice, ay, qué malo, qué violento Dios. Pero cuando uno lee la Biblia y entiende y discierne, juzga espiritualmente, ya empieza a entender que quiénes son, por qué somos aprobados o condenados. Como recién dice el versículo 37, lo que nosotros pensamos, decimos y hacemos es lo que nos va a condenar o aprobar. Los frutos o granos que damos servirán ¿para qué? Para juzgarnos. Nos aprobarán, me aprobarán los frutos del Espíritu Santo que se manifiestan en mi vida. Me condenarán los frutos de mi naturaleza carnal, el pecado, la práctica del pecado que se manifiesta en mi vida. Y manifestar, recalco, pensar, hablar y hacer. Acuérdense de eso, ¿eh? No es solamente, ay, yo no lo hice, como decían los fariseos. Como solamente lo pensé, y no lo hice, entonces no estoy libre de pecado. No, pensar, hablar y hacer. Eso me condenará o me aprobará. Esto es lo que representa esta parábola del trigo y de la cizaña. El trigo, fíjense, el trigo y la cizaña en lo natural representan de una manera que no deja lugar a dudas esta diferencia de lo que producen cada uno de esos granos, cada uno de los frutos de cada de esos cereales. Porque el Señor los usó para esa parábola porque eso es lo que causan. Miren, los granos o frutos de la cizaña ¿funcionan para alimentar a las personas? No funcionan. Si funcionaran para alimentar la cizaña, si el grano de la cizaña serviría para alimentar a las personas, ¿qué haría entonces el Señor? ¿La quemaría en el fuego? No, claro que no. Veamos la analogía que quiere decir el Señor aquí. Los dos crecen iguales, el trigo y la cizaña. No se distinguen uno del otro al principio bien, hasta que el trigo comienza ¿a qué? A madurar. ¿Cuándo uno da frutos? Cuando uno comienza a madurar. Por eso el Señor repite muchas veces, dice, no se queden como cristianos bebés. No sigan tomando solamente la leche espiritual. Es hora de comer comida sólida, como los maduros espiritualmente hablando. Los dos no se distinguen al principio y en el mundo pues están ahí mezclados, ¿verdad? En la práctica la cizaña le quita los nutrientes al trigo cuando están mezclados y por ello no le deja crecer como puede. No se puede entonces, pero el Señor dice, no se puede arrancar la cizaña antes de la cosecha porque sería un trabajo de enorme complejidad. En lo natural estoy hablando. Y podría arrancarse parte de la cosecha del trigo en ese proceso. Como nos señala bien claro el Señor, ¿verdad? En la parábola. Es más fácil separarlos ya en el tiempo de la cosecha. Cuando se identifican muy fácilmente el trigo y la cizaña por sus frutos, por los granos. Porque ya maduros son muy diferentes. Ya maduros
son muy diferentes. El tallo y el grano de la cizaña es más liviano que la del trigo. Y ahí eso es una clave para separarlos. Se usa una criba, veo que se cosechan todos juntos, se ciegan todos juntos, pero al echarse a la criba, los granos de trigo pesan más y la paja y la cizaña menos. Entonces se echan en una criba y los granos más pesados caen y la paja y la cizaña son soplados, utilizan como un ventilador o algo, así que va pasando tipo el viento y los va separando, porque son livianos. Finalmente, entonces, lo que cae abajo, lo pesado, los granos de trigo, son almacenados en el granero. Recordemos que el grano de trigo es almacenado en el granero, ¿por qué? Porque tiene un uso beneficioso para las personas. Acuérdese que es alimentarlas, nutrirlas. ¿Sí lo entiende? Eso es lo que produce, ¿quién? Un cristiano maduro según la comparación con lo natural. La cizaña también tiene granos. La cizaña también da frutos. Como el árbol malo también da frutos malos, ¿verdad? Pero fíjense, la cizaña, los granos que da no son comestibles. ¿Se puede hacer harina? Sí. ¿Se puede elaborar hasta pan con eso? Sí, es un grano, se puede. Pero quien coma de ese pan de cizaña puede morir. En la cizaña hay un producto que se llama telumina, que lo produce, que es venenoso en ciertos grados, que lo produce un parásito, fíjese. Quien consume esas semillas experimentan mínimo náuseas y convulsiones y pueden llegar a morir. Ese es un tema. En cambio, el trigo es un cereal de donde todos sabemos se saca la harina y de ahí se elabora ¿qué? El pan, que es el alimento típico que nosotros identificamos como el alimento universal aceptado, ¿verdad? El pan es alimento, ¿verdad? Y que representa lo que sacia el hambre de la humanidad. Eso representa el pan. El trigo entonces nos nutre, nos da vida y energía para seguir en esta vida. ¿Se da cuenta la analogía con lo natural, con lo espiritual? Juan 6:35, no lo busque, yo se lo leo. Juan 6:35, sígame aquí en la pantalla. Dice así: Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Y ahí Jesús lo está llevando ahora a lo espiritual. El que a mí viene nunca tendrá hambre. ¡Wow! Hambre espiritual. Si hay algo que a mí se me fue, es ese vacío espiritual que teníamos en el interior. ¿Se acuerda ese vacío? Eso que cuando uno quería por una situación difícil en la vida se quiere quitar la vida, eso ya no existe, ya no hay. Estoy lleno, o sea, del Espíritu Santo en ese sentido. Es algo que solo los cristianos podemos vivir. Y eso es lo que nos da la certeza de que somos cristianos. Fíjense, volviendo a la parábola del trigo y la cizaña, Jesús se refirió a los hijos del reino como la semilla de trigo, ¿sí o no? Así lo explicó que eran. Los hijos del reino son la semilla de trigo que están en este mundo, que es el campo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué están ahí la semilla del trigo? Para ser de bendición para muchos. Recuerde que cuando Jesús repartió los panes, ¿cómo los repartió cuando alimentó a los 5,000 hombres? ¿Se los dio a quiénes? A los discípulos. Y los discípulos los repartieron en la multitud. ¿Y se entiende? Eso tiene un significado simbólico que debemos de entender. Jesús pudo hacer así, levantar los panes en el aire y los peces y hacer y se repartían. Y era más fácil. Pero no, dijo, no, vengan discípulos, son 5. Miren, imagínense, usted es Pedro, usted es Juan, usted es Jacobo. Y hay 20,000 personas, porque eso eran 5,000 hombres, más los niños, más las mujeres, eran como unas 20,000 personas. Imagínense un estadio lleno. Y le dice, no sé, a un puñado de gente que está ahí cercano, de 12 a 70, póngale ahí y le dice, tomen, empiezan a repartirlo. ¿Se imaginan ustedes?
Ay, ¿por qué el Señor, si ya puede multiplicar los panes, por qué no multiplica los servidores? ¿Por qué no los lanza en el aire y caen en la boca de cada quien y nos hace masticarlo en forma automática y san se acabó? ¿Por qué no hace todo eso el Señor? No, vayan, transpiren la gota, vámonos a trabajar, mis estimados chalanes. No se crean. Y así los tuvo, ¿verdad? Y se tardaron seguramente, ¿verdad? Acuérdese bien de eso cuando interprete por qué usted es trigo, por qué usted es discípulo. Somos colaboradores de Cristo, mis hermanos. Y debemos nosotros, ahora sí, nutrir a las personas con el pan de vida eterno, que es Cristo. El alimento espiritual, el único que puede llenar la barriga espiritual, mis hermanos. El único que nos llena en nuestro ser interior y que nos renueva y nos revive a todas las personas que se humillan delante de la palabra de Dios. Mis hermanos, eso es a lo que nosotros venimos a colaborar, mis hermanos, con el Señor. Pero mientras estamos en este mundo, el Señor nos da la pista, vamos a decir así, nos da pistas de cómo discernir si alguien es trigo y cizaña. ¿Por qué? Porque nos va a servir discernir, saber si una persona, no para juzgar, nosotros no somos jueces y nunca lo vamos a hacer, pero sí para discernir. Porque si tenemos a un pastor o un maestro que es lobo rapaz, un falso maestro, y usted está sin discernimiento, sin poder juzgar si es trigo o cizaña esa persona, y está nomás amén y aleluya, y dice, no, decreta tu salud, estás enfermo, decrétalo. Es que es como decirle a Dios que me cumple sí o sí. Se escucha mal. ¿Y usted, tú eres hijo de Dios, sí o no? ¿Tú heredarás todas las cosas, sí o no? Sí, amén. Y uno, sí es verdad. Pero sabemos que no es verdad, ¿no? Pero fíjese, muchos cristianos piensan que eso es verdad. ¿Por qué? No saben discernir entre el trigo y la cizaña. Por eso el Señor nos quiere dar pistas de cómo discernirlos. En lo natural, cuando comienza a madurar el trigo, como la cizaña, los dos se hacen diferentes, dijimos. El trigo, dijimos que era más pesado. Y debido a que el grano del trigo es más pesado, ¿qué pasa? Se curva. ¿Sí entiende? Se curva. Se doblega ante el peso. Así el creyente, ¿no? Nosotros somos creyentes porque nos doblegamos ante la verdad de Dios. Nos humillamos al aceptar la buena noticia de Dios y la perfecta voluntad de Dios en nuestras vidas. Siempre la gloria es de Dios, ¿verdad? La mansedumbre es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Eso no había antes. En nuestras vidas, por ahí por medio de la conciencia había chispazos, ¿verdad? De humildad. Pero cuando podemos dar fruto de mansedumbre, es cuando empezamos la carrera de la fe y empezamos a madurar espiritualmente junto al Espíritu de Dios. La cizaña es diferente. Por dentro es hueca y estéril. Los granos son más oscuros. Dijimos que era venenosa y no produce frutos que beneficien entonces a otras personas. Por eso no se ponen en el granero y sino que se queman. No vaya a ser que alguien sin querer queriendo la agarre y piense, tenga hambre y se la come y se envenene. La cizaña es tan liviana que cualquier viento la lleva de una iglesia a otra. Chéquelo. E inclusive la tira, la cizaña así, el viento se la lleva ¿a quién? Al mundo. Hay cizaña que está por el mundo, ¿no? Pero esos cristianos que dicen, no, yo soy cristiano, pero andan de bar en bar, de antro en antro. Pues esos no son cristianos, ¿no? Nosotros estamos hablando ahora de la cizaña que se cree cristiana y que está en medio de nosotros. De eso estamos hablando. Esa cizaña, dijimos que son los que no se afirman y no se asientan en una congregación. Son gente que andan con un pie en el mundo porque como son livianos, se los lleva al mundo. Y son sacudidos fácilmente por cualquier situación que les pasa por la falta del peso que tiene ese grano. Les falta ¿qué cosa? El peso del trigo.
el peso que lleva en el interior el trigo, que con lo que se puede hacer el pan. La cizaña, porque no tiene peso, está hueca, muy hueca por dentro, crece como erguida. ¿Como sinónimo de qué? De altivez, de soberbia, de orgullo, de falta de reverencia a Dios. Tremenda la analogía, ¿verdad? Entre el trigo y la cizaña. Entre los hijos de Dios y los hijos de perdición. Yo creo que Dios, cuando creó el trigo y la cizaña, con todas sus características particulares que mencionamos ahora, las principales, las creó para esta parábola. ¿Sí entiende? No al revés. ¿Por qué? Porque no hay casualidades en la vida si Dios tiene todo el control, si Dios es soberano. No hay casualidades. Cuando Él creó el trigo y la cizaña con estas características que les digo, las creó ya pensando en nosotros, en la parábola. Esta parábola nos enseña que el mal, escuche bien, esto es importante, que el mal a veces se parece al bien. Tengan cuidado. Y es algo que el Señor quiere que juzguemos, que discernamos bien. Una de las implicaciones evidentes de la parábola del trigo y la cizaña es que lo malo a veces se parece a lo bueno. Este es un tema recurrente que viene una y otra vez en todo el ministerio de Jesús. Jesús, usted lea los evangelios y va a encontrarse con este tema una y otra vez. Hay personas que demuestran la apariencia de un gran discípulo o de un discípulo genuino, pero en el fondo no es así. Su principal crítica fue contra ¿quiénes? ¿Recuerdan? Jesús contra quienes todo el tiempo estaba debatiendo, con los fariseos, los saduceos y los escribas. El liderazgo espiritual, religioso. Ellos les dice en Mateo 23 que tienen apariencia de piedad, pero que niegan la verdadera justicia de Dios y del reino de Dios, claro. En Mateo, nomás voy a citar Mateo 23, 27 al 28. En la Reina Valera dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Cuántos recuerdan su vida pasada? Cuando veo esto digo, así era yo. Y si me moría en esas épocas, yo me pensaba que con todo y ropa así me llevaba el Señor al cielo. Pero yo era uno de ellos. A veces se me pone la piel así toda así de chinita, coreanita, siempre digo. Ay, digo, híjole. En serio, porque varias veces pudo haber muerto. Choques, accidentes que tuve. Híjole, yo pensando que me iba a ir al cielo. Y cuando veo eso, dijo, no, yo era un sepulcro blanqueado nomás, como los fariseos. Versículo 28, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y volvemos a lo que damos malos frutos porque estamos llenos de cosas malas, de envidia. Bueno, las obras de la carne, ¿verdad? En Gálatas 5 no hace falta, ¿no? Inmoralidad sexual, envidia, celos, iras y contiendas. Todo eso. Cuando tenga envidia, cuando tenga ira, cuando tenga inmoralidad sexual en sus pensamientos, mejor piense en esta parábola y diga, híjole, el temor de Dios es el principio de toda sabiduría. Le paro aquí y le pido perdón al Dios que ya vio mi pensamiento. Advirtió, mis hermanos, el Señor en esta parábola sobre los lobos con piel de oveja.
Mateo 7:15, en la palabra de Dios para todos, dice así, Mateo 7:15, tengan cuidado con los falsos profetas, que significa maestros, líderes, lo que sea, religiosos, pues ellos están disfrazados de mansas ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. Otra cosa que nos advierte el Señor aquí con esta parábola, para que nosotros discernamos, juzguemos, no condenemos, sino juzguemos, separemos, para no ser lastimados, para no ser engañados, para no también engañar a otros. Dice, nos advierte sobre quienes ponen la mano en el arado y después miran para atrás. Eso está en Lucas capítulo 9, versículo 62, para el que anota. Lucas 9, 62. No lo voy a leer, eso es lo que dice. El Señor advierte de los que ponen la mano en el arado y después ¿qué hacen? Miran para atrás. ¿Por qué miran para atrás? Híjole, yo no quiero arar, quiero a ver qué estaba haciendo. La prioridad siempre debe ser el ministerio de Cristo. Por eso dijimos que no nos ha llevado al reino celestial allá con Él, a su presencia. Si Él sabe que somos débiles y que nuestra fe es pequeña, ¿por qué no nos lleva allá? Porque quiere usarnos y que miremos el poder de Dios en nuestras vidas, manifestarse cuando le somos obedientes y hacemos su voluntad en esta tierra. Eso es lo que quiere el Señor, demostrar con nuestras vidas que nuestros frutos salven a otras personas. Dios, mis hermanos, Jesús, siempre está buscando la respuesta a la pregunta, ¿quiénes son? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y como demuestra la palabra del trigo y la cizaña, no lo sabremos hasta que el fruto brote. El trigo solo puede dar fruto de ¿qué? Trigo, granos de trigo. Y la cizaña solo puede dar granos de ¿qué? De cizaña. El grano de la cizaña envenena y no alimenta. El grano del trigo se hace pan y sirve de alimento a los demás. ¿Qué tipo de alimento está brindando usted? El juicio de la vida va a llegar al final de la misma, dice la palabra. Por eso dice, no juzgues prematuramente. Solo una vida de fruto demuestra un verdadero discipulado. O sea, hay veces que los cristianos dicen, no, ese no es cristiano. Pero no sabemos qué el Señor va a obrar en la vida del hermano. Quizás ahora está en un momento de dificultad, de debilidad, de tropiezo, de pruebas, etc. Nosotros no sabemos su situación. Por eso dice, no juzgues porque no eres Dios, no sabes lo que le está aconteciendo en un todo. Pero sí sabemos que el drama de la muerte está a la vuelta de la esquina. Cuando morimos, ya, se acabó. La muerte inmediatamente trae el juicio, mis hermanos, la presencia de Dios. Pero como la misma parábola del trigo y la cizaña, el Señor la explica y dice que está hablando ¿de qué? Del ministerio general de la iglesia, no en particular de cada uno de nosotros. Está hablando del fin de los tiempos. El drama del fin de los tiempos que está a punto de ocurrir. La parábola del trigo y la cizaña apunta más a este escenario entonces. El mismo Señor lo explica, ¿no? Cuando explica ahí en Mateo 13 eso. Al terminar esta parábola dice que los segadores separan la cizaña y el trigo. Y es ahí que aprenderemos también que son el fin del tiempo. Esto responde a una pregunta común que todos dicen, ¿cómo será el fin de los tiempos antes del regreso de Jesús? ¿Cómo serán? La respuesta es
La pregunta es, ¿empeorará o mejorará la situación antes del regreso de Cristo, de Jesús? Y la respuesta es ambas. Siempre, tanto el trigo como la cizaña crecen antes de la venida de Jesús. Esta parábola enseña que la oscuridad pues, se volverá más tenebrosa, más oscura, vamos a decirlo así, valga la redundancia. Y la luz brillará más intensamente al mismo tiempo. Vieron que dice, la palabra no dice exactamente eso, pero por ejemplo en Amós capítulo 5, no lo busque, dice bien claro de que el Señor alumbra en las tinieblas. En lo más oscuro, dice, antes del amanecer es la parte más oscura de la noche. Y es cuando viene el amanecer. Al madurar la cizaña, la parábola nos enseña que veremos el mal a una escala y a un nivel nunca antes visto en la historia de la humanidad. Por eso dice, serán como los tiempos de Lot, y los tiempos de Lot como eran. En 2 ciudades, en Sodoma y Gomorra, era una perversión sexual e inmoralidad tremenda desde el más pequeño hasta el más adulto. Y es algo que estamos viendo ahora, estamos viéndolo eso. Pero a escala mundial se está llevando cada vez más intensamente. Pero al mismo tiempo, a medida que el trigo también damos frutos, el trigo, la iglesia da frutos, la parábola nos enseña que veremos a la iglesia realizando las obras del reino, obras poderosas de Dios que nunca jamás antes en la historia por ahí vivieron. Ahí está en el libro de Apocalipsis también, algunas partes de esas cosas tremendas. Pero muchas de esas se vivieron al principio de la iglesia también. Veremos cifras tremendas, históricas, de milagros, de salvaciones, de sanidades. Porque el tiempo se ha acercado y el Señor quiere que se salve la gente. Pero para ese tiempo vamos a tener que estar listos, maduros. No ahí todo verde, ¿verdad? Inmaduros. Tenemos que estar maduros, preparados para ese tiempo. Muchos hermanos dicen, no, yo prefiero que el arrebatamiento sea antes del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque tengo miedo a morir. Entonces, a ver, ¿esa clase de personas, de hermanos, son maduros o son todavía bebés espirituales que están tomando la leche espiritual y no la carne sólida? Bebés, ¿verdad? ¿Se van a ir al cielo? Claro, el problema es que esos frutos, Dios necesita que maduremos para que otra gente se vaya salvando a través del pan de vida. Y hay mucha inmadurez en la iglesia, mis hermanos. La palabra de Dios dice, no lo busque, en Juan 1:5, la luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Pueden matar nuestra vida, cortarme la cabeza, no sé, lo que quieran hacer, pero mi alma está segura en Cristo. Y eso se logra en una madurez espiritual. Yo les admito, durante mucho tiempo, como cristianos, tenía miedo, si el anticristo viene y de esto nos va a decapitar, y digo, no, yo no quiero vivir eso, que lo vivan otros cristianos, pero yo no. Pero cuando uno va madurando, como que ya le pierda eso. Dice, no, Señor, si me tienes que usar en eso, pues no me gusta, pero, híjole, ayúdame en esos tiempos. Si lo voy a vivir, ayúdame. Porque si va a pasar, no va a ser en vano mi muerte. Va a ser que otros, a través de esa muerte, en la carne, ¿verdad?, de mi cuerpo, se salven. Digan, híjole, no, esto es verdad. Y como pasó en la iglesia primitiva. ¿De qué lado estamos? Finalmente, la parábola del trigo y la cizaña nos invita a preguntarnos de eso mismo, ¿de qué lado estamos? ¿Eres trigo o eres cizaña? Y si eres trigo, ¿estás madurando? ¿Estás creciendo en la fe? ¿Hay frutos maduros que encorvan el tallo, la espiga? Tu vida está dando fruto que va a llevarle gloria al reino eterno de Dios.
O da fruto como la cizaña, que envenena. Y si estamos en la iglesia, híjole, desvía a otros hermanos. La parábola empieza como termina como empezamos, perdón, como una opción binaria. Hay dos. Así como el sexo hay masculino y femenino, no como dicen ahora, ¿no? Con ciento y feria de géneros. Así como es binario, nosotros sabemos que el final de los tiempos traerá un regreso de Dios y un juicio binario. O eres trigo o eres cizaña. ¿Qué queremos ser? Póngase de pie. Señor, gracias te damos, mi Dios. Porque los que estamos aquí estamos por una causa. No estamos por religiosos como los fariseos o los escribas, sino estamos con un propósito. Y hoy lo hemos confirmado, Señor. Tenemos que madurar, no para poder ser grandes predicadores, grandes misioneros y evangelistas o grandes profetas. No. Eso también es bueno, pero es para que a través de nuestros frutos haya más gente incrédula que pueda probar el pan de vida que eres tú, mi Dios. Que más gente entre en la salvación. Padre, ayúdanos, úsanos. Y en tiempos de dificultad, úsanos más, Señor. A veces tenemos miedo, Señor, porque todavía estamos en esta carne. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a ser más que vencedores, valientes, enfrentando la adversidad como hijos tuyos, Señor. Padre, ayúdanos a juzgar y no caer en el engaño de los falsos maestros. Esa cizaña que está en medio de la congregación y nos desvían de tu sana doctrina, de tu verdadero pensamiento. Señor, ayúdanos a dar frutos, muchos frutos, maduren y salven a otras personas, empezando por nuestras familias, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él es digno de todo gloria y honor. Gracias, Señor. Bendiga a su hermano y a su hermana.